Buen día. Este día vamos a conocer el tema de clasificación de suelos para el módulo de control de calidad aplicado a los suelos, en el que vamos a retroalimentar temas que vimos la semana anterior. Mi nombre es Gilmar Azahar, soy ingeniero civil y será un gusto aprender este tema junto a ustedes. Así que comenzamos. Para eso es necesario definir algunos resultados de aprendizaje, como es conocer los distintos procesos de formación de suelos, que ya lo hemos visto anteriormente, reconocer la importancia que tiene el conocimiento de los distintos tipos de suelo y su incidencia en una construcción, y en el segundo video vamos a ver los estudios geotécnicos en proyectos de construcción y qué tipos pueden ser. Así es como llegamos a la clasificación de los suelos por su origen, que son de tres tipos: suelos ígneos, sedimentarios y metamórficos, siendo los suelos ígneos aquellos provenientes de la descomposición de las rocas eruptivas plutónicas o magmáticas, las cuales se forman por la cristalización en la profundidad de un magma, que es producto de una explosión volcánica. Así también tenemos los suelos sedimentarios, formados por la acumulación continua de grandes cantidades de materiales de distinta naturaleza, forma y tamaño. Entonces, estos pueden ser transportados por diferentes tipos de agentes geológicos, además de vientos, ríos, por la misma gravedad, y que van siendo depositados capa por capa. Y así es como obtenemos los sedimentos, que los clasifican como suelos sedimentarios. Por último, tenemos los suelos producidos de reacciones químicas, como descomposiciones en rocas, las cuales se forman debido a profundas transformaciones de tipo físico-químico de cualquier otro tipo de roca por altas temperaturas, por altas presiones dentro de el subsuelo geológico. Por lo tanto, los suelos pueden clasificarse según el tamaño predominante de sus granos, es decir, por el tamaño de sus partículas, ya que por lo general todo suelo presenta una mezcla de partículas de diferentes formas y dimensiones que varían desde grandes rocas, es decir, de forma natural, hasta granos muy finos que solo se pueden visualizar con un microscopio. Por lo tanto, acá tenemos algunas imágenes de los tipos de suelos que podríamos encontrar: rocas, gravas, arcillas y pasando por limos, los cuales vamos a ir definiendo uno a uno. Por lo tanto, para ingeniería, los tipos de suelos que generalmente se utilizan o se aplican para clasificaciones de suelos son los siguientes: gravas, arenas, limos, arcilla y orgánicos, siendo los orgánicos los provenientes de descomposiciones de materiales como hojas, raíces, árboles o también animales. Los suelos pueden dividirse en estos cuatro grupos que se mencionaron anteriormente, de acuerdo al tamaño de las partículas que lo forman. Me refiero a estos cuatro grupos por los primeros cuatro que vimos: gravas hasta arcilla. Por lo tanto, las arcillas se pueden clasificar según el tamaño de las partículas, a aquellas partículas que se encuentran en un tamaño de 0,006 milímetros o menor. Por lo tanto, estos son más pequeños que los limos. No son redondeados, pero sí son plásticos, de forma laminar o en forma de listones. Y estas arcillas pueden ser de dos tipos: las arcillas grasas, que son las de alta plasticidad, y las arcillas magras, que son de baja plasticidad. ¿Qué es esto de plasticidad? Pues es la capacidad que tiene para generar una cohesión suficiente para mantener unidas sus partículas. Contrario a las arenas, me imagino que en algún momento todos hemos tocado arena, y cuando la arena está seca no tiene ninguna cohesión, es decir, se puede caer fácilmente de nuestras manos cuando nosotros tomamos un poco de arena con los dedos o con la palma de la mano, se escurre entre ellas. Entonces, eso es lo opuesto a las arcillas. Es porque tienen baja o nula cohesión, versus las arcillas que sí tienen plasticidad. Entonces tenemos algunos ejemplos de arcillas. Las arcillas pueden encontrarse en varios estados, y cuando está en un estado endurecido se puede notar que es casi como una roca, como la de la imagen que tenemos acá. Y así también tienen una alta dureza. Sin embargo, tienen una condición, que cuando se
humedecen, cuando se saturan de agua, pueden convertirse en elementos tan plásticos como los que se ven acá, que son bastante fluidos y que tienden a generar una viscosidad. Y ahora tenemos los limos. Estas son partículas de tamaño entre 0.006 y 0.076 milímetros. Son granos similares y que no tienen plasticidad. Perdón, son granos minerales y que no tienen plasticidad. Cuando secos poseen poca o ninguna cohesión. Su presencia es peligrosa para las fundaciones dado que son suelos débiles y de gran capilaridad, es decir, que permiten la fluidez de agua de las partes internas o más bajas hacia el exterior. Entonces eso es la capilaridad. Cuando hablamos de poca o ninguna cohesión era lo que estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, los limos se combinan con otro tipo de suelos para generar un suelo más resistente. Su resistencia cuando son secos es baja y eso no es conveniente para un proyecto de construcción. Cuando se encuentran saturados pueden volverse movedizos similares a la arena fina. Por lo tanto, cierto contenido de arcilla puede darle balance, bastante impermeabilidad, volverlo plástico y darle una fuerza de cohesión. Las arenas son partículas de tamaño entre 0.076 y 4.76, es decir, la malla número 200 y la malla número 4 de las tamices de granulometría que ya hemos conocido anteriormente. La malla número 200 es equivalente a 0.076 milímetros y la malla número 4 es igual a 4.76 milímetros. Las arenas son granos minerales, es decir, son naturales. Cuando están secas carecen de cohesión y por su forma pueden ser redondeadas o angulares. Se considera un suelo permeable o de buen drenaje, es decir, que se pueden aplicar en sistemas de drenajes para proyectos de ingeniería civil. Por su tamaño se clasifican en arenas gruesas, medias y finas. Las arenas gruesas oscilan entre un tamaño número 4 a número 10, las arenas medias entre el número 10 a número 40 y las arenas finas entre la número 40 y la número 200. Recordando de que a mayor número de tamiz, más fino es el material que pasa sobre él. Entonces, así tenemos variedad de tipos de arena. Como vimos en las imágenes anteriores, también para la arcilla se notó de que teníamos arcillas de diferentes colores, así como tenemos arenas de diferentes colores que se pueden apreciar acá. Para las gravas tenemos las siguientes condiciones. Estas deben de cumplir un tamaño entre 4.76 y 76.2 milímetros, siendo la malla número 4 para este y la malla y la malla de 3 pulgadas para 76.2, que es el equivalente del sistema de unidades. Por su forma pueden ser muy redondas, subangulares y angulares, y es un excelente material de fundación combinado con otros materiales, ¿verdad? Y su permeabilidad es óptima. Entonces, se dice de que este tipo de material puede servir y es óptimo para sistemas de drenaje. Hay diferentes tipos de drenaje, como por ejemplo el drenaje francés y otras camas hechas con gravas, es decir, losas o materiales capas que se hacen debajo de cimientos y que son construidas solamente con grava para generar mayor permeabilidad. Es decir, una mayor fluidez de los líquidos o de las aguas lluvias que caen sobre ese terreno en particular debido a los espacios vacíos que hay entre las partículas como lo podemos observar en la imagen. Y así llegamos a las rocas. Estos son minerales sólidos naturales encontrados en forma de largas masas o grandes fragmentos que forman parte de la corteza terrestre. Y aquí tenemos un batolito granítico en Estados Unidos, que es una roca. De las rocas se pueden obtener diferentes materiales como gravas y arenas. Entonces, así se dice que se puede obtener agregados gruesos y finos, que son las gravas y las arenas respectivamente, de forma manufacturada, es decir, creada por el hombre.
aunque también podemos encontrar arenas de forma natural, pero las arenas y las gravas obtenidas de rocas específicamente seleccionadas para ello, se pueden encontrar propiedades que permiten una optimización del diseño de las mezclas de concreto hidráulico o también utilizados como bases o capas de cimentación para diferentes proyectos. Entonces, tiene sus ventajas y además de algunas desventajas. El uso de agregados gruesos y finos obtenidos de la trituración de rocas. Y así llegamos al último, que era la materia orgánica, que no es adecuado para la utilización de proyectos de construcción de ingeniería, porque no tienen las propiedades o la capacidad portante, es decir, la resistencia necesaria para poder soportar cargas de una edificación. Por eso es que se sustituyen. Se encuentran en diferentes cantidades en los suelos. Básicamente es la vegetación descompuesta como la turba, que es la descomposición de las hojas, raíces, etcétera. Se identifica con facilidad debido al fuerte olor orgánico rancio. En caso de duda, el olor puede ser identificado mediante el ligero calentamiento de la muestra. Sin embargo, también cuando se humedece una muestra, tiene esa sensación de ese olor cuando empieza a llover y usted está cerca de un patio, de un jardín. Entonces, cuando cae la lluvia, se siente ese olor, entre comillas, a lluvia, pero es el material orgánico el cual está despidiendo un olor al contacto con el agua, y es que estamos identificando de que ese suelo de esa zona tiene bastante presencia de material orgánico. Es de baja resistencia a la deformación y su compresibilidad es alta. Es decir, que una capa de 50 centímetros, por decir algo, por citar un ejemplo, se podría compresionar fácilmente y reducir su peralte o su altura con una carga aplicada sobre ella. Entonces eso no es conveniente para proyectos de construcción, porque si nosotros construimos sobre materia orgánica, la compresibilidad que es alta va a permitir que hayan asentamientos. Es decir, que las cimentaciones de concreto empiecen a bajar poco a poco, milímetros, centímetros, hasta que tenemos asentamientos en una parte del edificio, en otras no. Entonces eso conlleva a asentamientos diferenciales, por lo que no es recomendable como material de construcción. Es así como llegamos al primer video relacionado a esta temática. Continuaremos con un segundo más adelante.